El video maldito. La notificación llegó a nuestro correo como cualquier otro día. Una mujer, visiblemente alterada, nos pedía que investigáramos un video que, según ella, había encontrado en el ático de una casa familiar. Es para un documental, nos aseguró en la descripción. Aunque al principio dudé de la autenticidad de su historia, la promesa de un generoso pago disipó mis reservas. Esa noche, nos reunimos en nuestro pequeño estudio, 3 amigos con más curiosidad que sentido común. Mi compañero de siempre, Mateo, revisó el archivo mientras Eva, la más técnica del equipo, ajustaba las cámaras y micrófonos para documentar nuestra revisión. El video era peculiar. Una grabación casera con mala calidad de imagen, pero algo en su crudeza era inquietante. Mostraba habitaciones vacías, con una cámara que se movía como si alguien estuviera explorando. Las paredes estaban manchadas con lo que parecía moho oscuro, y se escuchaba un ruido de fondo constante, como un zumbido grave. Mateo comentó, debe ser algún tipo de broma. Mira esa edición barata. Pero cuando la cámara del video apuntó a una ventana, algo capturó nuestra atención. Había una figura borrosa en el reflejo del cristal. Era humanoide, pero su rostro carecía de detalles. ¿Viste eso?, dije, señalando la pantalla. Eva retrocedió el video. La figura seguía ahí, fija, pero apenas perceptible. Decidimos dividirnos las tareas. Eva se encargaría de analizar los metadatos del archivo para verificar su origen. Mateo y yo revisaríamos el video completo, tomando notas de cualquier anomalía. La grabación continuaba mostrando cosas aparentemente insignificantes, pasillos oscuros, puertas cerradas, un reloj antiguo que marcaba las 3:17 constantemente. Pero entonces, la cámara se detuvo frente a un espejo. Por un instante, se reflejó una sala conocida, nuestro estudio. Mateo rió nervioso. Bueno, eso sí que es extraño. ¿Qué? ¿Ahora somos estrellas de películas caseras? Sin embargo, el reflejo mostró algo que no podía explicarse. Había un tercer escritorio, idéntico al mío, pero vacío. En la vida real, ese escritorio estaba frente a mí y ocupado por Eva. ¿Qué es esto?, susurró ella, que había regresado después de escuchar nuestras voces alteradas. Cuando pausamos la grabación para comparar el reflejo con nuestra sala real, Eva señaló un detalle aterrador, una figura similar a la que vimos antes, pero esta vez al fondo del reflejo. Ahora parecía más definida, como si se acercara. Nos esforzamos por racionalizar lo que habíamos visto. Quizás era una edición deliberada, un truco visual diseñado para incomodar. Pero mientras debatíamos, una lámpara en la esquina del estudio parpadeó. Miramos el reloj. Las 3:17. Fue entonces cuando escuchamos un sonido proveniente de la sala contigua, un leve crujido como si alguien caminara descalzo sobre el suelo de madera. Mateo bromeó. Perfecto, ¿ya tenemos fantasmas en el paquete? Eva revisó, pero no encontró nada fuera de lugar. Regresó con una expresión que no lograba disimular su incomodidad. ¿Y si simplemente dejamos esto por hoy? Pero yo quería respuestas. Continuamos viendo el video. La cámara del video regresó a la misma ventana del principio. Esta vez, la figura se había girado hacia nosotros, como si estuviera observándonos. Entonces, escuchamos algo nuevo, una voz, casi un susurro, repitiendo una palabra. Fuera. Eva pausó la grabación y amplificó el audio. La voz era gutural, y su tono transmitía urgencia. Pero antes de que pudiéramos analizar más, nuestras propias cámaras comenzaron a fallar. La imagen se llenó de estática, y el zumbido del video ahora parecía resonar en el aire a nuestro alrededor. Mateo intentó bromear de nuevo, pero su voz temblaba. Definitivamente, alguien tiene un pésimo sentido del humor. Decidimos continuar en la mañana, pensando que el cansancio nos estaba jugando una mala pasada. Pero durante la noche, soñé con el video. La figura estaba ahí, más cerca que nunca. Al despertar, descubrí que Eva había llamado varias veces. Cuando llegué al estudio, la encontré alterada. El video, lo vi otra vez. Hay algo nuevo. En la grabación, la cámara ahora mostraba una calle vacía. Lo aterrador fue que reconocimos el lugar, era la calle frente a nuestro estudio. Salimos a verificar, y un escalofrío recorrió mi espalda al encontrar un reloj antiguo en la acera, marcando las 3:17. Esto es imposible, susurró Mateo,
mirando el objeto como si pudiera morderlo. Decidimos terminar de ver el video. La cámara del archivo se movía ahora por un pasillo estrecho, idéntico al nuestro. Las luces parpadeaban y la figura estaba cada vez más cerca. Finalmente, la cámara giró hacia una puerta y se detuvo frente a ella. Era nuestra puerta. En ese momento, alguien golpeó. Mateo abrió, pero no había nadie. Sin embargo, en el suelo, encontramos un sobre con una nota que decía: no lo terminen. Eva quiso destruir el archivo, pero yo insistí en encontrar respuestas. Esa noche, lo vimos hasta el final. La cámara se movió lentamente hacia nuestra sala, donde los tres estábamos sentados. Lo que ocurrió después fue indescriptible. Una a una, nuestras imágenes en el video comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por sombras deformes. De repente, nuestras cámaras reales se encendieron por sí solas. Nos vimos a nosotros mismos en la pantalla, pero no estábamos solos. La figura borrosa estaba detrás de Mateo, que no tuvo tiempo de reaccionar antes de que algo lo arrastrara fuera de la toma. Eva gritó, pero antes de que pudiéramos correr, el estudio entero quedó a oscuras. Estoy escribiendo esto porque quiero que alguien sepa la verdad. Estoy solo ahora. El video sigue reproduciéndose, pero ya no hay nadie en él. Solo sombras, y acabo de escuchar un golpe en la puerta. El niño de la foto. No sé cómo explicarlo sin parecer loco, pero todo empezó con esa maldita fotografía. Soy parte de un grupo de investigadores paranormales, aunque siempre lo vi más como un pasatiempo lucrativo que como algo real. Hemos viajado por lugares supuestamente embrujados, grabado cosas raras y editado los videos para subirlos a internet. Siempre creí que gran parte de lo que encontrábamos tenía una explicación lógica. Hasta esa casa. Era una casona vieja a las afueras de la ciudad, abandonada desde hacía décadas. Los vecinos decían que estaba embrujada. Nos llamaron después de que un grupo de adolescentes entrara a explorar y saliera aterrorizado, balbuceando sobre una figura en las sombras. Obviamente, aceptamos. Historias así son un imán para las visitas en nuestros videos. Esa noche, cargamos nuestro equipo, cámaras, grabadoras, detectores de movimiento. La casa era tan cliché como cabría esperar, con ventanas rotas, puertas que crujían y un aire frío que parecía calarte hasta los huesos. Todo iba normal al principio. Nos dividimos en dos equipos, recorriendo las habitaciones y tomando fotos. Fue en una de esas fotos donde lo vimos por primera vez. En el visor de la cámara, en una esquina de la sala principal, estaba la figura borrosa de un niño. Llevaba ropa vieja, como de principios del siglo pasado, y su cara estaba ligeramente desenfocada, pero su expresión era extrañamente clara, una mirada inexpresiva que me heló la sangre. Debe ser polvo o un reflejo raro, dijo uno de mis compañeros, nervioso. Seguimos investigando, aunque todos parecíamos más tensos. Las grabadoras captaron sonidos extraños, pasos, risas infantiles que no provenían de ninguno de nosotros. Pero nada de eso me perturbó tanto como lo que descubrimos al revisar las fotos al día siguiente. No importaba en qué habitación estuviéramos ni qué ángulo usáramos, siempre estaba allí, en un rincón, observándonos. Incluso había fotos en las que estaba detrás de nosotros, aunque jurábamos que no había nadie. Debe ser un fallo de la cámara, sugerí, tratando de sonar lógico. Cambiamos de equipo, pero no sirvió de nada. Durante las semanas siguientes, en cada casa o lugar que investigábamos, el niño seguía apareciendo. Al principio pensé que alguien estaba gastándonos una broma, tal vez manipulando las imágenes. Pero eso no explicaba las grabaciones. En los videos, su presencia era aún más inquietante. Estaba allí, moviéndose lentamente entre las sombras, siempre al borde del encuadre. A veces se quedaba quieto, observándonos. En otras, parecía avanzar hacia la cámara, pero cuando girábamos no había nadie. Una noche, mientras editábamos uno de los videos, notamos algo nuevo: el niño no solo estaba en nuestras grabaciones. Había comenzado a aparecer en los reflejos de los espejos, de las ventanas, incluso en el vidrio de la pantalla de la computadora. Su rostro inexpresivo parecía más nítido cada vez. Esa misma noche, uno de los integrantes del grupo, David, desapareció.
No dejó una nota, ni se llevó sus cosas. Simplemente se esfumó. Revisamos los videos de nuestra última investigación, buscando pistas. Ahí estaba, el niño, parado detrás de David mientras éste revisaba una de las habitaciones. Esto no puede ser real, susurró alguien, pero todos sabíamos que lo era. Las desapariciones continuaron. Uno a uno, los miembros de nuestro equipo comenzaron a faltar a las reuniones. Cada vez que revisábamos las grabaciones, encontrábamos al niño más cerca de ellos. Más claro, intenté abandonar el proyecto, dejar de investigar, pero parecía demasiado tarde. Una noche, mientras estaba solo en casa, encendí mi computadora para distraerme. Ahí estaba, en el fondo del reflejo de la pantalla, observándome. Tiré la computadora al suelo, pero no sirvió de nada. Al mirar hacia la ventana, lo vi de pie en el patio, inmóvil, con su rostro inexpresivo iluminado por la luz de la luna. Decidí que debía averiguar quién era, por qué nos perseguía. Volví a la casona donde todo comenzó. Esta vez, fui solo. La casa estaba más fría que antes, casi como si me advirtiera que no debía estar allí. Revisé cada habitación, buscando algo, cualquier cosa que explicara lo que estaba pasando. Finalmente, en el sótano, encontré una pequeña caja de madera. Dentro había recortes de periódico amarillentos. Hablaban de un niño que había desaparecido en esa misma casa hace más de un siglo. Según los artículos, el niño era hijo de una familia rica, pero murió en circunstancias misteriosas. La última noticia decía que su cuerpo nunca fue encontrado. Cuando levanté la vista, allí estaba él, en carne y hueso, parado en la entrada del sótano. ¿Qué quieres?, grité, aunque mi voz apenas salió como un susurro. No respondió. Simplemente me miró con esos ojos vacíos. Detrás de él, las sombras parecían cobrar vida, extendiéndose hacia mí. Corrí. No sé cómo logré salir de la casa, pero cuando llegué a mi auto, tenía la certeza de que algo me seguía. Desde esa noche, no puedo escapar de él. Aparece en cada reflejo, cada sombra, cada esquina de mi visión. No duermo. No como. Sé que mi tiempo se acaba. Anoche, encontré una foto sobre mi cama. Era de mí mismo, con el niño parado detrás de mí. Su mano en mi hombro. Y ahora, mientras escribo esto, lo siento detrás de mí. Sus dedos helados sobre mi piel. Si alguien encuentra esta historia, aléjense de la casona. No tomen fotos. No graben nada. Porque una vez que lo ves, él nunca te deja ir. La llamada de los perdidos. El teléfono sonó justo cuando estaba terminando de organizar mi equipo de grabación. Era una llamada anónima, algo que ya no me sorprendía en mi línea de trabajo. Como investigador paranormal, me había acostumbrado a que las personas en apuros, escépticas o desesperadas, buscaran ayuda de formas poco convencionales. «Necesito que venga», dijo una voz masculina, grave y llena de desesperación. «Hay un lugar en las afueras, un viejo hospital. Nadie que entra sale con vida». Al principio pensé que era una broma. Pero algo en el tono de esa voz me puso la piel de gallina. No era la típica solicitud para espantar fantasmas. La voz temblaba, como si el hombre estuviera conteniendo el miedo con cada palabra. «¿Por qué quiere que investigue?», pregunté, mi curiosidad empezando a ganar terreno. «Porque escucho sus voces. Todos los que fueron allí y nunca volvieron. Necesito saber qué les pasó». Había algo profundamente inquietante en esas palabras. Antes de que pudiera hacer más preguntas, la línea se cortó. El lugar estaba a unos 40 kilómetros de la ciudad, aislado entre colinas cubiertas de árboles. Llegué al atardecer, cuando el sol teñía el cielo de un naranja apagado que pronto sería reemplazado por la oscuridad. El hospital era un edificio decrépito, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. La vegetación había comenzado a reclamar el terreno y el aire olía a humedad y abandono. Me acompañaba un equipo pequeño, Ana, mi cámara principal, y Jorge, nuestro técnico de audio. Ambos eran escépticos, pero eficientes en su trabajo. «¿Es este el lugar?», preguntó Ana,
ajustando la cámara. Parece sacado de una película de terror de bajo presupuesto, dijo Jorge, sosteniendo un micrófono de pértiga. Entramos con linternas en mano. El silencio del lugar era casi sobrenatural. Cada paso resonaba como un eco eterno en los pasillos vacíos. Estábamos en el vestíbulo principal cuando mi teléfono sonó. Al mirar la pantalla, sentí un escalofrío recorrerme. Era el número de mi hermano. ¿Todo bien?, preguntó Ana al notar mi expresión. No contesté. Mi hermano había muerto hacía 5 años. La última vez que vi su número en mi teléfono fue el día que me llamaron para informarme de su accidente. Respondí, con la garganta seca. Hola, ¿por qué estás allí? La voz era inconfundible. Era él, pero sonaba lejano, como si estuviera hablando a través de un muro de agua. No respondí. La línea se cortó. Ana y Jorge me miraron, preocupados, pero no dije nada. Les pedí que siguiéramos grabando. Los pasillos estaban llenos de papeles amarillentos, camas oxidadas y sombras que parecían moverse en los rincones. Llegamos a una sala que parecía haber sido un quirófano. Las herramientas quirúrgicas estaban esparcidas por el suelo, cubiertas de óxido. Había una camilla en el centro de la habitación, con correas aún sujetas, como si alguien hubiera estado atado allí. ¿Qué crees que hacían aquí?, preguntó Jorge, apuntando con su linterna. Antes de que pudiera responder, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi madre. Mi corazón se detuvo. No contestes, dijo Ana, notando el nombre en la pantalla. Pero lo hice. Mamá, no debiste entrar allí, dijo su voz, más clara de lo que esperaba. Por favor, hijo, sal de ese lugar. No puedo protegerte. El tono se volvió cortante, casi furioso. Sal de allí ahora. Decidimos continuar. Jorge, que hasta ahora había estado haciendo bromas, comenzó a actuar extraño. Escucho pasos detrás de nosotros, dijo en un susurro. Nos detuvimos para escuchar, pero no oí nada. Aún así, el miedo en su rostro era palpable. Unos minutos después, Jorge se separó del grupo para revisar un sonido en uno de los pasillos laterales. No volvió. Lo llamamos y buscamos durante casi 1 hora, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. Lo más inquietante fue que, cuando revisamos las grabaciones, la última toma mostraba una sombra que se movía detrás de él antes de que la cámara se apagara. Ana y yo decidimos regresar al vestíbulo para intentar llamar a la policía. Pero cuando llegamos, la puerta principal estaba cerrada. No solo cerrada, parecía que nunca hubiera sido abierta. Esto no estaba así antes, murmuró Ana, tratando de forzar la manija. Fue entonces cuando empezamos a escuchar las voces. Eran susurros al principio, como el murmullo de una multitud. Pero pronto se hicieron más claras. Eran los nombres de las personas que habían desaparecido en ese lugar, incluidos los nuestros. Esto no es posible, dije, sintiendo que el pánico comenzaba a ganar terreno. Mientras intentábamos encontrar una salida, las llamadas continuaron. Mi teléfono y el de Ana sonaban constantemente, mostrando nombres de familiares y amigos fallecidos. Deja de contestar, gritó Ana cuando respondí una llamada de mi abuela, pero las voces tenían respuestas. Sabían cosas que nadie más podría saber. Y todas repetían lo mismo: te estamos esperando. Encontramos una sala llena de archivos médicos. Los expedientes databan de hace más de 50 años y mencionaban experimentos con pacientes. Pero lo que más nos heló la sangre fue una lista al final de un informe, los nombres de las personas desaparecidas. Ana y yo estábamos en ella. Ana y yo corrimos hacia las escaleras, pero los susurros se convirtieron en gritos. Las sombras comenzaron a materializarse, extendiéndose por las paredes y el techo. No hay salida, gritó Ana, con lágrimas en los ojos. En un acto desesperado, Ana me empujó hacia atrás y corrió hacia las sombras, gritándoles algo que no entendí. Fue la última vez que la vi. Cuando volví al vestíbulo, mi teléfono sonó una última vez. La pantalla mostraba mi propio número. Respondí. Ya es tu turno, dijo mi voz. La puerta principal se abrió, pero no había luz del día afuera. Solo oscuridad. Cruzarla fue la única opción. No recuerdo lo que pasó después, pero sé que no volví a salir de ese hospital. Las grabaciones fueron encontradas por un grupo de exploradores años después, junto con los teléfonos de Ana y Jorge. Ellos también entraron, y nunca salieron.
La prisión del más allá. No sé cuánto tiempo llevo aquí, pero mi única compañía son los ecos de gritos que no provienen de mis labios. Mi historia comienza en el día que creí que sería inolvidable por razones diferentes. Irónico, ¿verdad? Había escuchado rumores sobre la prisión abandonada en las afueras de la ciudad. Un lugar olvidado por el tiempo, donde las paredes aún lloraban la historia de los criminales que murieron tras sus barrotes. El nombre de este lugar, la penitenciaría Black Hollow, estaba envuelto en mitos y leyendas. Algunos decían que los prisioneros ejecutados nunca se habían marchado realmente, otros afirmaban que los sonidos de cadenas arrastrándose todavía podían escucharse al caer la noche. Para un investigador paranormal como yo, era el sitio perfecto. El equipo estaba compuesto por 3 personas: yo, la mente tras la cámara; Sarah, la escéptica que manejaba los equipos de detección; y Lucas, el valiente encargado de explorar las zonas más sombrías. Nuestra misión era documentar fenómenos inexplicables. Queríamos una prueba definitiva, algo que hiciera famoso nuestro canal y nos convirtiera en los referentes del mundo paranormal. Cuando llegamos a la prisión, su silueta era más intimidante de lo que había imaginado. Las torres de vigilancia se alzaban como guardianes silenciosos, y la entrada principal, con su oxidada puerta de hierro, parecía la boca de una bestia esperando devorarnos. «Esto va a ser genial», dijo Lucas, aunque sus manos temblaban ligeramente. Sarah no compartía su entusiasmo. «Esto no es más que un montón de historias infladas. Vamos a pasar la noche filmando ratones, como siempre». Ignoré sus quejas y cargué mi equipo. Entrar fue fácil, las cerraduras estaban corroídas por el tiempo, y la puerta se abrió con un chirrido que parecía el lamento de un alma perdida. El interior era peor de lo que imaginábamos: pasillos interminables, celdas apiladas una encima de otra, con puertas que chirriaban al moverse por el viento. Había marcas en las paredes, nombres tallados con desesperación, frases como «Dios me abandonó» o «No hay salida». Nos instalamos en lo que parecía ser la sala común de los prisioneros. Sarah comenzó a montar los detectores EMF mientras Lucas probaba su micrófono en busca de sonidos imperceptibles. Yo ajusté la cámara y comencé a grabar. El primer incidente ocurrió apenas una hora después. Lucas señaló una celda al fondo del pasillo. «¿Lo viste?» «No hay nada allí», respondí mientras enfocaba la cámara. «Juro que alguien estaba parado junto a la reja», insistió. Sarah resopló. «Seguro fue tu reflejo, genio», pero algo en su expresión me inquietó. Lucas no era del tipo que se asustaba fácilmente. Cuando revisamos la grabación más tarde, mi corazón se detuvo por un segundo. Había una figura en el borde del encuadre, apenas visible, pero estaba allí. Era alta y delgada, con los ojos hundidos en sombras. Al caer la noche, la atmósfera cambió. El aire se volvió más pesado, y un extraño eco comenzó a resonar por los pasillos. «¿Escuchas eso?», preguntó Sarah. Era un murmullo, casi un susurro, como si alguien estuviera hablando al otro lado de las paredes. «Debe ser el viento», dije, aunque no estaba convencido. Seguimos explorando, cada uno con su linterna. Lucas se adelantó para investigar las celdas en la planta superior. Sarah y yo nos quedamos abajo, revisando las grabaciones. Fue entonces cuando escuchamos un grito. Lucas corría hacia las escaleras, con Sarah siguiéndome de cerca. Lo encontramos de pie frente a una celda. Su linterna iluminaba el interior, y lo que vi me heló la sangre. Había una figura sentada en el rincón, con las rodillas dobladas contra el pecho. Parecía un hombre, pero su piel era ceniza, y sus ojos eran pozos negros. «Se movió», murmuró Lucas. «Juro que se movió». Intenté razonar. «Es solo una sombra, un juego de luces». Pero entonces la figura levantó la cabeza, y una voz gutural salió de su garganta. «¿Crees que puedes escapar?». Después de eso, todo fue un caos. Las puertas de las celdas comenzaron a cerrarse y abrirse solas. Las luces de nuestras linternas parpadeaban como si estuvieran a punto de morir. Y las voces, esas malditas voces, estaban en todas partes. Intentamos salir, pero la puerta principal no se movía. Era como si algo la mantuviera cerrada. «Tenemos que calmarnos», dije, aunque mi propia voz temblaba. Sarah, que siempre había sido la más lógica, estaba al borde del pánico. «Esto no puede estar pasando. Esto no es real», pero era real. Demasiado real.
Finalmente, decidimos refugiarnos en la oficina del alcaide, el único lugar que parecía menos opresivo. Allí encontramos archivos antiguos, documentos que detallaban las ejecuciones llevadas a cabo en la prisión. Uno en particular llamó mi atención. Era sobre un prisionero conocido solo como el Predicador. Había sido ejecutado por liderar un culto que sacrificaba personas en rituales macabros. Según el expediente, había prometido que la prisión nunca descansaría mientras su espíritu permaneciera allí. No puede ser una coincidencia, dije, mostrando el archivo a los demás. Lucas sacudió la cabeza. Esto es una broma, ¿verdad? Alguien nos está jugando una broma, pero no lo era. Decidimos intentar abrir las puertas manualmente desde el cuarto de control, ubicado en el sótano. El camino hasta allí fue una pesadilla. Las sombras parecían moverse y cada paso que dábamos era acompañado por susurros que se hacían más fuertes. Cuando llegamos, encontramos la consola cubierta de polvo, pero funcional. Lucas empezó a manipular los controles, mientras Sarah y yo vigilábamos la puerta. Fue entonces cuando lo escuchamos, el sonido de pasos acercándose. «Rápido, Lucas», grité. Pero antes de que pudiera hacer algo, la puerta se cerró de golpe, dejando a Lucas del otro lado. «Lucas». Sarah intentó abrirla, pero no se movía. «Algo me está siguiendo», gritó él desde el pasillo. Y luego, silencio. Cuando finalmente logramos abrir la puerta, no había rastro de Lucas. Sarah y yo estábamos solos. O eso creíamos. Decidimos volver a la sala común, pero al llegar, vimos algo que nos dejó sin aliento. En las celdas había figuras humanas, con rostros que reconocí de inmediato. Uno de ellos era Lucas. «¿Qué es esto?», murmuró Sarah, retrocediendo. Entonces, las puertas de las celdas comenzaron a abrirse, una por una. Las figuras salieron, con movimientos lentos pero decididos. «Es nuestro turno», dijo una voz detrás de nosotros. Al darme la vuelta, vi al Predicador. Su rostro estaba torcido en una sonrisa macabra, y sus ojos eran pozos oscuros como los de las figuras en las celdas. «Bienvenidos a su nueva prisión», dijo. «No tuvimos oportunidad de correr. Ahora estoy aquí, atrapado en esta celda. Puedo ver a Lucas al otro lado, pero ya no es él. Y sé que yo también estoy cambiando. Si alguna vez encuentran esta grabación, por favor, no vengan a buscarme. Nadie escapa de Black Hollow». Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.